Cambiamos de tema y es que a pocos días de la esperada Noche de Brujas y la recolección de dulces por los niños en las calles, este año, además de abrigarlos muy bien, hay ciertas normas que tenemos que seguir para protegerlos contra los comestibles de marihuana y así evitar accidentes. Karen Vega nos acompaña en vivo y nos tiene importantes recomendaciones. Karen, muy buenas noches. Buenas noches, Vanessa. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta esta Noche de Brujas, Karen? Vanessa, el Día de las Brujas, mejor conocido como Halloween en Estados Unidos, es el día más peligroso para los pequeños peatones. Sin embargo, este año hay otros peligros, los cuales madres y padres de familia deben considerar y tomar sus precauciones. Mi mayor preocupación es que este año cae en viernes y, como se dice, muchas personas van a estar de fiesta. Me preocupa que las niñas van a estar en la calle y alguna persona esté tomando y manejando y llegue a atropellar a alguien. La preocupación de Yara como madre de familia es quizá la misma para la mayoría de padres este Día de las Brujas. Y ahora existe otra preocupación que va más allá de estar alerta en las calles. Revisen los dulces que sus hijos reciben antes de que ellos se los coman. No sabemos que tengan esos dulces. Recuerden que la marihuana recreativa ya está legalizada. Y si antes había peligro, pues ahora puede haber un poquito más. Blanca Kirshen, experta en seguros, recomienda que este año más que nunca, padres y madres de familia deben examinar cada dulce individualmente y tirar todos aquellos que estén abiertos. No, Zulay, esa está abierta, esa no te la puedes comer, ¿ok? Algo que esta madre de familia tiene muy presente. Lo que uno puede hacer como padre es asegurarse de revisar muy bien todos los dulces que les den a los niños para que no les llegue a pasar alguna enfermedad o lleguen a estar en el hospital por algo así. Los peligros durante la noche de Halloween no terminan aquí. Hay mucho depredador sexual en las calles y pues es un riesgo más grande que se toma si el niño se encuentra solo. Entonces, cuiden a sus hijos. Acompañar a sus hijos a cada casa para pedir dulces es la mejor manera de evitar que crucen camino con un delincuente sexual. El 60% de accidentes peatonales durante Halloween ocurren entre las 5 de la tarde y 9 de la noche. Otra razón más para siempre acompañar a sus hijos y tomarlos de la mano. Díganle a sus hijos que no caminen entre los carros. Que al pasar la calle pongan cuidado, miren para lado y lado. Datos de 2 décadas demuestran que al menos 115 niños murieron tras ser víctimas de accidentes peatonales durante la Noche de Brujas. Este año, autoridades y padres de familia esperan que, en combinación con el peligro inminente de los comestibles de marihuana, las estadísticas no sigan creciendo. Vanessa. Muchas gracias, Karen, por esas importantes recomendaciones. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches.